Ya, ajá. Sí, te digo que esta gente del Renacimiento que ya vivió por finales de 1400, inicios de 2500, ya hasta los 1600, pues ya son muy como nosotros en el sentido de que somos modernos. Ujú. Este, mucho de lo que tenemos nosotros ahora, pues es de lo que ellos fueron creando. Incluso, pues con Durero está todo esto de la originalidad, ¿no? Del branding y de la venta del arte como la entendemos ahora. Podemos decir que se lo podemos dar mucho a Durero y entonces, Sí. por muy que digamos que tenemos mucha tecnología a nivel de pensar, de ver las cosas, no ha cambiado no ha cambiado mucho. O sea, eh, a nivel histórico, si no me equivoco, obviamente no soy un experto en esto, eh, seguimos en esta modernidad que va empezando desde esos momentos, cuando Descartes dice que primero piensa y luego existe. Sin embargo, el arte ha cambiado muchísimo. Sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí puedes hacer un seguimiento desde como lo hace Elizabeth Lancy, pero pues ve los cambios que se han hecho, ¿no? O sea, son cambios que mínimos, o sea, vamos a ver, o sea, sí son muchos que pulen mucho la técnica, usan nuevas tecnologías, eso lo vamos a ir viendo cómo van usando nuevas tecnologías, pero prácticamente hasta no llegar al impresionismo, hasta no pensar en los Monet, en los Van Gogh, no vamos a ver como mucho cambio. De Pues hecho, incluso Lonsey dice que ese cambio lo ve con el modernismo, justo mencionando la palabra moderno, que el modernismo fue lo que cambió el arte, o sea, como the ultimate artist. y de hecho, ella lo deja bien claro cuando empieza su historia del arte desde lo moderno, Mm. ¿sabes? O sea, lo primero que es Band 8. ¿Por qué Band 8? Porque empieza a usar tecnología ya que podríamos decir que de esa tecnología que abre la Ah, de modernidad, los reflectors. sí, y también el objeto el objeto La de, perspectiva. aparte de la perspectiva, el objeto de pintura, o sea, el objeto de representación, que no era como lo vimos también con Ah, bueno, y el óleo. el óleo, o sea, me refiero al hecho de que antes de esto, pues estaba sobre todo el arte escolástico, o sea, el arte del catolicismo. Entonces, si tú no pintabas algo que tuviese que tener una referencia bíblica, que tuviese una orden de un santo, todo este tipo de cosas, no se pintaba nada. Cuando llega Van Eyck y empieza a pintar al mercader como de clase media, etcétera, ahí es donde hace el cambio sustancial. Pero este cambio lo vamos a ir viendo gradualmente con todos ellos. Por ejemplo, vamos a ver que con Caravaggio cambia de Los Ángeles de Sanzio a lo que hoy en día seguimos usando, que es la luz. El cine le debe mucho a Caravaggio, o sea, muchísimo. Y, y también Rembrandt. Rembrandt es un god, pero eso lo veremos Iba a decir. después. Hola, Rox. Hola, ¿cómo están? No ¿Me escuché escuchan? nada. No, yo No, tampoco o escuché bien. sea, te escuché, pero muy bajo. Perdón. ¿Ahí? Sí, Muchísimo ya, mejor. Ah, ya. genial. ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Tuviste chance de leer?
Sí, pero no terminé de leer Caravaggio. Es que lo leí justo desde las 7, pero estoy leyendo la Ah, versión en inglés y hay un montón de palabras bien rebuscadas. Entonces, como no entiendo esta palabra y la busco. sí. Pero es que la versión en español, siento que incluso no entiendes algunas partes. No, de hecho, yo se me olvidó compartirla en el grupo, pero ¿te acuerdas de Ángel Acuña del prepa? ¿Me suena? Bueno, me contactó para ver algo del club y así, le dije, pues, sí, si quieres, únete a la sesión. Y hice otra versión del PDF en español, o Ah, sea, muy bien. lo traduje en Google. Ah, Este, y le di una ojeada y está bien, pero no tan bien, pero no está tan mal como como la otra. Entonces igual lo puedo compartir, a ver. ujú. Digo, Yo como está bien ahorita porque me da más vocabulario inglés. sí, justo es como ser paciente. Justo como he estado leyendo en inglés, como que se me está dificultando tanto, pero sí, de todas Ujú. maneras hay palabras que tengo que buscar, porque más que rebuscadas es como más de jerga, ¿no? O sea, como slang en inglés que como que no. Siento que acá es como en inglés old school, más bien. Sí, es que No, aparte Como palabras que es nadie inglesa. usa ya. no, yo al revés, yo siento que es más como pues sí, de slang, o sea, que no, como no vivo ahí, como no vivimos ahí, como que no, pero quién sabe, tal vez es una mezcla de las dos. No sé. Pero sí, está bueno en inglés. Lo Sí. recomiendo. Pero El te toma inglés más está tiempo. bueno. Menos su Y, comida. y los italianos mejor con sus La títulos. comida italiana está 1000 veces mejor que la inglesa. O sea, ya para que tu mejor platillo sea fish and chips, es Algo está porque mal. no algo. Muchas cosas. O sea, pero bueno, nosotros como mexicanos estamos acostumbrados al bien comer y al comer sabroso y al comer variado y diverso. Jugoso. Entonces, es muy difícil que otra gastronomía nos llame mucho más la atención. Obviamente nos van a llamar otras atención, otras gastronomías también muy buenas, pero tenemos la vara puesta muy alta, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues creo que podemos empezar con la lectura. Venga. Pues bueno, ahora sí que hay que ver qué les pareció, ¿no? O sea, yo al leer de Durero sí quedé impresionada. O sea, yo lo recordaba como que dibujaba bien chido, ¿no? Y ya. Pero ya leyendo como todo lo que cuenta Elizabeth, lo hace como todavía más interesante. Para empezar, me impactó que hayan sido 18 hermanos y que solo 3 hayan sobrevivido. Este, y que se comprara tanto la idea de como el genio artista que gracias a su trabajo o a sus ideas, pues sí, a su trabajo, se pusiera al nivel de Miguel Ángel. O sea, que no fuera porque puede que por mecenas o por patrocinadores o así, fue como eh, yo lo quiero llevar, llevar mi arte, no tanto como pues, a capillas o así, sino a la gente y quiero ser reconocido. Y así es como literal llegó al nivel de Miguel Ángel, ¿no? O sea, eso me encantó de su historia. Em, A mí me gustaría iniciar con una pregunta. Ujú. Eh, ¿Qué opinan de la palabra genio o de la idea de la genialidad? ¿Qué es lo que piensan cuando escuchan esto? Genio me parece, o sea, no es como la inteligencia per se, sino como que va más como anclado a la creatividad, ¿no? Como a esta sinfín de oportunidades o de alternativas que se le abre a una persona y que puede explorar. O sea, en este sentido, el genio es aquel que puede ver las diversas oportunidades y como las puede ver, puede explorar en ellas. Sí, ¿Ok?
Mariana, ¿tienes algún comentario o Ana? No sé, es que creo que nunca me he sentido cómoda con la palabra genio, en el sentido de que siento que está como muy prostituida la palabra, como que usada para personas que están como súper especializadas en algo y como que se concentran en eso y pues logran sacar lo mejor de esa especialización. Pero la verdad es que no sé bien a qué se refieren con genio y genialidad. Sí, este, por qué lo digo? Porque justamente como mencionas, nos estamos ubicando en estos tiempos en finales de 1400, inicios de 1500, sobre todo el siglo de los 1500, que fue el siglo XVI, pues empezamos a ver estas nuevas técnicas, sobre todo ancladas a lo que viene siendo lo nuevo, que es la ciencia. La ciencia como, entendida sobre todo esta mezcla entre la ciencia y el arte, entendida como el estudio que puedes hacer, la perfección que puedes tener de la técnica, muy asociado a ideales. Por ejemplo, vamos a ver con Durero que estaba muy asociado a ideales platónicos, a esta idea de que el ser humano es la medida del universo, y como es la medida del universo, podemos explicar el universo a través de la misma correspondencia de las proporciones del ser humano y todo este asunto que se plantearon en el Renacimiento, ¿no? La idea del genio vienen haciendo en estos momentos en los que se le asocia a, pues hay que pensarlo en el punto de vista de que sobre todo en Europa se está pasando de un momento sumamente de la nobleza, sumamente monárquico, a un punto en donde los mercaderes son los que están empezando a tener el poder. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero, son los que tienen Pues los recursos. de hecho, en Elizabeth Lundy menciona que tuvo amigos escolares humanistas, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, este, que lo inspiraron a que a que su trabajo se representara como un arte liberal. Y entonces ya de ahí se conecta con la idea de eh, tú le pones el precio, tú decides cuánto vale tu trabajo, haces que los demás, que llegue a varios, contratas vendedores para que distribuyan tus grabados y pues haces toda una empresa. O sea, él creó como esta empresa del arte. Exacto, eso es muy importante, muy, muy importante. Eh, Están los mercaderes, y los mercaderes pues son los que empiezan a querer estas colecciones, empiezan a querer que los retraten, empiezan a querer tener pues pinturas. Entonces se abre el abanico de lo que se permitía. En este momento ya empieza lo que es el protestantismo. De Durero o Dürer es de Nuremberg, o sea, es alemán. Eh, y el Renacimiento en ese momento, la cultura estaba sucediendo en Italia. Como vimos en la lectura, pues Durero es esta persona que ya tenía una visión. En estos momentos ya empieza lo que es el inicio del globalismo, de conectar a todo el mundo. Entonces, Durero empieza a tener imágenes chinas, imágenes japonesas, imágenes de italianas, y empieza a estudiarlas, y se pone a estudiarlas muy convencido de ello. Aquí es donde se empieza a generar la idea del genio. La idea del genio arraigada sobre todo en que solamente una persona es aquella que tiene como la inspiración divina para poder hacer todas estas cosas, ¿no? No, todavía no. ¿Me Deja de escuchas? ser, deja de ser interesante, más que la iglesia que le pide la pintura, o el monarca que la pide, comienza a ser más interesante a la persona que hace la obra. Creo que por eso Entonces, no me gustaba el término genio, porque era más como si nacieras con esa habilidad en lugar de que fuera algo que se pudiera trabajar. O sea, como diciendo, si no naciste genio, ya no vas a llegar al nivel de Durero, ¿sabes? Como si no hubiera un trabajo y un estudio para llegar a ser. claro, como si no hubiese una preparación, y sobre todo, como si no todos, con sus capacidades, obviamente no todos en un sentido amplio, ¿no? Y duro de la palabra, sino que muchas personas con el lugar, las capacidades, los recursos, las herramientas, no podrían llegar a eso.
Así la idea del genio se nos proyecta como aquello inalcanzable que buscamos pues alcanzar, y es aquí donde la marca, el trademark, toma más sentido. Entonces se empieza a cobrar más que por la técnica o por la obra, por quién lo hizo. Entonces empieza este estatus que hoy en día es horrible, o sea, hoy en día es eh, eh, pornográfico, en el sentido de que se ha llegado a la publicidad de la publicidad de la publicidad, que busca despertar lo más básico de lo básico, en el sentido de que la cartera no importa de qué talla, de qué calidad sea, lo que importa es la marca, ¿no? Entonces, nacen estas situaciones. También se hace un poco paradójico porque Durero dijo como, em, voy a facilitarle esto a la clase media, a gente que tal vez no puede ir, no sé, a la iglesia o ir a un palacio, etcétera. Y eso mismo se convierte en, eh, pues, lo que conocemos hoy como publicidad o como trademark o como tal, ¿no? O sea, como si hubiera regresado, o sea, se estuviera como que mordiendo la cola. Pero yo creo que es como esta transición del arte como un estatus de poder, como político también, o sea, como que lo sentía muy político, muy religioso, Ujú. no tanto de que fuera un incentivo económico para los artistas, ¿no? Sino les daba ciertos privilegios porque ya estaban cercanos a un lugar donde no tenían que ganar nada, solo existir y pintar. Pero aquí ya se abre una oportunidad en donde se vuelve una mercancía el arte y que se vuelve una moneda de cambio, por así decirlo. Entonces, creo que está muy interesante cómo transiciona a hacer un negocio y tener como los primeros indicios de algo así. Y sí, justo lo que dices, ¿no? Como inicia siendo algo para darle acceso a la clase media y se convierte ahora en un discurso que aboga o a otro fin, ¿no? O sea, porque antes el arte era más por una apreciar, yo creo. Ahora es como cómo obtengo algo de alguien. También me parece interesante la parte de cómo él luchaba que, para hacer como, para mantener el copyright, digamos así, Mm, de su Derechos de arte. autor. Y como ahora, o sea, antes los artistas pues luchaban mucho porque no era fácil, y ahora con la inteligencia artificial es incluso yo creo que imposible lograr algo así como que, y es donde se corrompe, ¿no? O sea, que el autor de esto realmente obtenga pues una moneda a cambio, ¿no? Por su trabajo. sí, Bueno, yo diría que el arte siempre es moneda de cambio, siempre tiene un factor político, siempre tiene un factor ideológico, y incluso en la escolástica o cuando la iglesia estaba mucho más fuerte, pues eso buscaba, ¿no? Como desde hacer catecismo con las imágenes hasta generar miedo, terror, alegría, etcétera, ¿no? Ok, ok. ¿saben qué es la silografía? ¿La qué? La silografía, si no No, me pero puedo equivoco. imaginarme qué es lo que estás enseñando ahorita. ¿Qué te imaginas? Ajá, sí, silografía. Pues no sé, que es como un dibujo en relieve o algo así. Algo así, haz de cuenta que lo que empezaban a hacer en ese entonces, que es Durero, se hizo muy famoso con esto, luego lo vamos a ver también con Goya, incluso hoy se hace, es que hacen el dibujo en un pedazo de madera, en un Mm, lienzo de es madera, como una clase de frotage. no porque aquí tallan la madera. Ok. Entonces, dependiendo el grosor de la línea y dependiendo la inclinación, generan, porque después esa madera le van a poner tinta, y eso lo van a imprimir en una hoja. ¿Es un sello? Es exacto. Eso es la silografía. Entonces, esto que estás viendo, exacto, es un tipo de grabado. Esta es una silografía. Entonces, ¿esto qué permitía?
que en lugar de que nada más exista una copia, ahora haya miles, mucho más baratos. Entonces el arte ya era de adquisición para la clase media, para tenerla en sus casas. ¿Se imaginan el cambio que era tú tener una silografía, un grabado de Durero en tu casa como si fuese un póster en los años 1600? Entonces, entonces, nada más para que nos demos esta cuenta, esta idea. Fíjense lo dedicado de estas líneas. Ahora, les voy a preguntar, ¿cuál es el objeto de representación aquí? ¿Y qué cambia con lo que hemos visto antes? Que aquí no se está representando, bueno, quiero asumir que es como un escritor y no se está representando a una deidad o a a un dios griego o romano, etcétera. O sea, es más bien alguien común y corriente, diría yo. Y tampoco un noble. Y también hay hay lo que creo que Durero creyó que era un león. Este, Sí. pues no sé, hay como cosas que estaba aprendiendo Durero, no sé. Pues dieron en el clavo. Lo importante es que, tal como lo dice Rox, y con lo que mencionas, Mariana, en el sentido de que esta imagen no existe, ¿sí? O sea, en ningún momento puso a esta persona leyendo y a un león, ¿no? A diferencia de Van Eyck, o sea, podemos pensar en esto de la ficción en la pintura, pues no es nuevo, obviamente también lo hacían cuando trabajaban los mitos, nada más pensamos en la Venus, ¿no? Pero el objeto de representación no es que sea una persona común, es alguien que hoy en día lo, lo vemos como el genio, también llamado como el erudito o también llamado como el intelectual. En estos tiempos comenzaba lo que es la ciencia como la conocemos hoy. Y la ciencia estaba muy ligada al arte. Entonces, lo que Durero quería hacer era mezclar la ciencia y el arte, sobre todo trabajar la perspectiva, trabajar la matemática euclidiana, la matemática, los ideales platónicos, vinculados a que haya una armonía. Entonces, aquí el objeto de representación no es, como dice Rox, no es el monarca que está en su trono, no es ya ni siquiera es el mercader que quieren que le hagan el retrato. Durero está representando al erudito, al intelectual, aquel que se queda en su casa a estudiar, a trabajar la técnica, a hacer arte, a hacer ciencia, algo que no se veía antes. Y aquí empieza algo que hoy en día para nosotros le damos mucho estatus social, que es aquí empieza la idea del genio, ¿no? Y con todo esto que sucede. Esto está hecho con silografía, vean Está los bien detalles. cagado que haya como un perro al lado de un rataperro al lado de un león águila, no sé qué demonio. Sí, exacto. Vean los detalles. O sea, todo esto lo talló con madera de Y tal unas forma, pantuflas. y las pantuflas, sí, exacto, acá. Pero vean su marca, aquí, ahí no. Vean la marca aquí. Achis. Acá. Es la marca de Durero en perspectiva, siendo parte del mismo dibujo. Hoy en día para nosotros esto puede ser un poco más natural porque pues, pero, Ujú. pero en esos tiempos volaba la cabeza, ¿no? Y Y ni el tanto, uso de... porque ya llegamos a un punto en donde quieren poner la firmota, o sea, ya agarrando un buen trozo de arte. O sea, Claro, sí. Y ahí está curioso cómo le pone el halo en la cabeza también. O sea, a pesar de exacto. que no es, como dice Rox, una deidad o un noble o así, aún así le pone el cosito acá. Tiene la sabiduría, ¿no? Tiene esta aureola que antes únicamente se le iba a poner a los más grandes santos, al representativo religioso más fuerte, etcétera, ¿no? Y ahora lo vemos con el intelectual. Esto es un cambio paradigmático. Y sí, también me voló la cabeza que justo a esto iba, que nunca vio un rinoceronte
nunca vio un león, o sea, nunca vio estos animales y aún así los pudo dibujar lo más cercano posible. Obviamente si nos ponemos así de que comparando nos vamos a dar cuenta de que hay muchos errores, pero wow, o sea, yo creo que yo no hubiera logrado eso si nada más lo hubiera leído o hubiera visto así como un borrador o así, o sea, magnífico. Claro, claro. A mí me gusta hacer este símil, ¿no? Bueno, sí, nada más para dar un poco de contexto, ¿no? En ese tiempo pensemos que estaban los españoles y los portugueses, ya luego los holandeses y demás, los ingleses después, viajando por todo el mundo. Se estaba dando la primera globalización. El primer orden mundial iba a ser por parte de España. En esos tiempos, un líder de la India, digo líder porque no sé bien cuál era, no sé si era sultán, etcétera, le mandó un rinoceronte a el rey de Lisboa. Entonces, un escritor escribió sobre cómo se describía el rinoceronte. Durero o Dürer halló este texto y lo dibujó mediante este texto. A mí me gusta hacer la analogía de cómo dibujamos los animales que se describen mediante la paleontología. O sea, cómo tomamos algunos huesos y nos damos Los algunas ideas. dinosaurios que ni siquiera sabemos si fue así. Exacto. Hacemos anatomía comparada con lo que conocemos ahora, con algunos datos y generamos modelos y hacemos estos modelos. Sin embargo, ya sabemos que muchos de los dinosaurios que hacían en Jurassic Park, pues no son así. Y esa representación nos es tan difícil de quitárnosla que para quitarse mucha gente esta representación del rinoceronte tuvieron que pasar hasta 300 años después. Y esto me hace pensar que también es, o sea, ver esto, o sea, lo que un dibujante o un artista como Durero entendió que era un rinoceronte a través de una descripción, también hace pensar al que lo escribió, al que lo describió, qué detalles debió haber pulido más en su descripción para que Durero lo pudiera haber entendido mejor. Así como de, tal vez di a entender que traía una armadura cuando no traía una armadura, o tal vez di a entender que tenía pezuñas de dromedario y no son pezuñas de dromedario o así, o sea, o qué Anda con palabras el cuernito de arriba, podrían ser ¿no? más precisas. Ajá, como un Exacto, esas son, unicornio. O sea, literalmente puso eso en la descripción porque está como muy cañón, ¿no? claro, exacto. O sea, ¿Quién imagínate en sabe? esos tiempos describir al rinoceronte, ¿no? Sí. ¿Existirá esa descripción? Estaría Deberíamos, interesante leerla. deberíamos hacer un ejercicio de que a cada quien, o sea, cada quien describe un animal sin decir cuál es y luego se lo rola a alguien más y esa otra persona tiene que dibujar ese animal a ver si adivina cuál, qué animal es. Sí, Pero es que más bien tienen que ser con objetos que no, o sea, porque ya está sesgado a, si me das ciertas descripciones, pues ya voy a entender que es un perro o Eso sí, cosas así. sí es pasemos cierto. a la joya. En esos tiempos, el genio se asociaba a la melancolía, porque la idea del genio que está conociendo la física, que está conociendo la naturaleza, que está conociendo la perspectiva, que está entendiendo que hay una forma de entender la realidad mediante ciertas reglas, mediante ciertas medidas, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que se da cuenta de que hay una perfección, de que hay una complejidad, que incluso para el mejor artista le es imposible llegar a ella. Y aquí nace lo que es el concepto de la melancolía del genio, algo que hoy en día tenemos muy arraigado y que romantizamos, Y que Hermann Hesse ¿sí? dijo, ¿quieren melancolía? Pues me largo a una cabaña abandonada y me quedo ahí años deprimido. Claro, claro, exacto. O sea, podemos así tomar 20.000 ejemplos, desde Van Gogh hasta todos, o sea, aquí viene la idea del genio incomprendido. Y vamos a hablar del Nietzsche, que se vuelven locos, etcétera, 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 porque no tienen con nadie a quien expresar. Esto que vemos aquí es un grabado también proveniente de la xilografía que se llama Melancolía 1. Todo esto está lleno de simbolismos. Todo, Sí, todo, todo.
Bueno, lo que yo veo es que hay varios como instrumentos o sea, está el compás, la balanza, hay un martillo, Mm, o sea, esto como que usa como para sacar filo, La como, bisagra. afilador. ajá, como instrumentos que usa alguien que es escultor, pero también un escultor como mucho detalle, o sea, como dices, que se apega a la ciencia y busca como la perfección. Muy buena observación. Fíjate que no estamos usando el crucifijo, no estamos usando el cáliz, no estamos usando el Ujú. incenciario. No. Estamos usando herramientas. Algo que para nosotros hoy en día, bueno, nosotros ya pasamos el Renacimiento, pasamos pasamos las ideas socialistas, la URSS, ¿no? Que pone el martillo y la hoz, ¿sabes? O sea, la idea del trabajo ya en nosotros ya está hasta un poco dialécticamente como en su superación, ¿no? ¿Puedes hacerle zoom al área donde está como la campana? Sí. Entonces, Gracias. vamos a observar, nada más termino de mencionar esto y les comparto Aquí hay algo muy interesante. De entrada menciona la melancolía. Como mencionas, pues son estas herramientas que se usan para medir. Sin embargo, los ángeles, fíjense, ¿cómo es que antes hablábamos del intelectual? Ahora son ángeles. Pero veámoslo como es el humano que se da cuenta que con esta capacidad, con estas herramientas que permiten medir, puede alcanzar esta idea del ángel, puede volar, puede liberarse, puede alcanzar todo esto. Sin embargo, esto es melancolía, es la insatisfacción, es el dolor de saber que no vas a poder llegar a esa perfección. Me gustaría que vean esta figura que está acá. Esto es una figura regular, no sé, no recuerdo qué figura exactamente, pero está truncada. ¿Qué significa que esté truncada? Si tú haces una figura truncada, es aquella, imaginen, piensen en una piñata, ¿ven la piñata de 7 estrellas? Eso es una figura regular en forma de estrella. Cuando la truncan, es cuando que le quitan las puntas. La castran. Exacto, sí. Bueno, la castra, sí. Ahorita vamos a hablar de eso con Caravaggio. Entonces, le quitan las puntas y se menciona de que eso hace una referencia a esta imposibilidad de alcanzar esa perfección que se supone son que son las figuras euclidianas, estas figuras regulares, ¿no? Se dice que nada más el cielo, piensen que es todo con la diferente tallado. Hay 12 diferentes tonos de gris en el cielo únicamente. Todo eso por la diferente forma en la que grabó. Ahora sí, acerco a la campana. No, al área, no, no tanto como a la campana, pero quería ver esos artefactos. Es como Ahora, un También reloj de arena ahí. ¿por qué el reloj de arena? el tiempo, ¿Qué significa el tiempo para el genio? sabiduría. Pues no soy genio como para saberlo. Es la pelea. ¿Por qué? Porque el genio está peleando contra la mortalidad. Mm, Voy a tratar de alcanzar la perfección hasta que la muerte me alcance y me gane a mí. Esa es la melancolía. Esa es la melancolía del genio. O se vuelve loco, o es el incomprendido, tiene demencia, está alejado de la gente porque alcanza otros entendimientos, entonces pelea contra el tiempo, pelea contra su propia mortalidad. Esto que ven aquí, si ustedes juntan, esto le llaman un cuadrado mágico. Me imagino que alguna vez en la primaria o en la secundaria hicieron unos de estos. ¿Qué significa El esto? Si ustedes juguetito de plástico, ¿no? no, eso es de acomodar cosas, pero se parece. Si ustedes juntan, el chiste de esto es que si ustedes van mm, de horizontal a vertical y a diagonal, va a sumar la misma cantidad. En este caso es el número ujú, 34. mm. Eso era considerado, eso es lo que se llama un cuadrado mágico. Esto se usaba o más, aquí se interpreta como esta idea de que hago este cuadrado mágico como para demostrar de que no estoy loco.
Mm. ¿Por qué? Porque es una evidencia directa de que puedo poner estos números y me van a sumar lo mismo y puedo tener esta exactitud y es como una Es cierta como un sudoku. evidencia. Sí, es como un sudoku, exacto. Entonces, hay diferentes. Ahora, la campana, ¿qué ven con la campana? Mm. ¿No la cuerda no tiene que estar ahí? Ah, no, tiene que estar en el cosito de al medio para poder tocarla. Exacto. ¿Qué significa entonces? Que no escuches el llamado de Dios. ¿No escuchas el Porque, llamado de Dios? porque las iglesias pues, tocan la campana para misa. Que se volvió más inteligente y dijo, ¿para qué lo pongo ahí si puedo jalarle a la madera? Véanlo desde la melancolía. Que la campana no suena. Exacto. ¿Y qué significa que existe la campana, tenga todas sus herramientas, pero no suene? Pero de todas maneras al lado hay otra cuerda y no parece estar estática, o sea, parece que sí puede sonar. Claro, pero puede sonar, pero no es lo mismo que yo justamente le dé al cosito del medio, ¿no? La interpretación es, sé que puedo alcanzar esta perfección, sin embargo, soy un ser imperfecto que no puede lograrlo. Sé que se puede de alguna forma, el hecho de que esté la campana me indica que hay una salvación, pero el hecho de que no pueda tocarla como debe ser, significa que no puedo alcanzar esa salvación. Y eso a mí me parece muy humano. Y es aquí justamente cuando nace el humanismo. Que también está interesante porque ¿cómo era? Van Van Eyck, Eyck. Van Eyck, es el Sí, primero que se acerca a representar a la clase, digamos, media acomodada con ciertos recursos, y creo que él va un paso más allá y empieza a retratar estos instrumentos que usa la gente obrera, la gente artesana, la gente, digamos, del público en general, y cómo se va acercando a representar al populismo. Sí, que sí, justo de eso que acuerdo. dices se me hace curioso porque em, yo también veo estos artefactos y digo como no, pues son los trabajadores, son los obreros y así, pero estamos en un punto en la historia en donde a ellos también les llaman clase media, o sea, como que no hay, bueno, al menos Elizabeth Lundy, ¿no? Les habla como clase media. Entonces ahí yo también me pierdo y me confundo así como de, ok, su clase media era ahorita, o sea, ya llegamos a un punto en la historia en donde esa clase media ya no es clase media, ¿no? O sea, ya es clase baja. Bueno, hoy en día el artista, el profesionista es clase media. O sea, el médico es clase media, el ingeniero es clase media. eh, Sí, el, el- pero me refiero a estos, por ejemplo, poner la vaca ahí al lado o poner justo una chaira o un cuchillo o así, no es algo que ya se vea en la clase media hoy en día. en ese momento no había algo así como clase Ah, media o espera, clase. creo que Rox Ay, estaba perdón. diciendo. Ajá. Sí, lo que Ah, iba a decir es que ciertos oficios perdieron su valía dentro de la clase media. O sea, por ejemplo, los agricultores, no sé si en esa época tenían más representación o estatus social que el que hoy tienen, en su Ajá. gran mayoría. no, hay que pensar que en ese entonces se pasaba de un feudalismo a lo que después va a ser el capitalismo. Hay que pensar que esto no, cuando se dan estos cambios, no se dan, no, son cambios graduales, hasta híbridos. En algunos lugares algunas cosas, en algunos lugares otras cosas. Y sobre todo quienes tenían los terrenos, pues eran la nobleza, pensemos en los Forza, en los Medici, que eran la nobleza, pensemos, pero ya era nobleza que se metía mucho con los mercaderes empezaban a tener mucho control, que son los burgueses que apenas estaban naciendo, ¿sí? Entonces, esto se va a reconfigurar, ¿no? Ahora, veamos esta imagen y pasamos a este.
Miguel Ángel, A Miguel Ángel. que antes hay que decir el chisme, ¿no? También, o sea, no, se te olvida el detalle el dato curioso de que los alemanes decían que Durero era el Mm, artista alemán más alemán e incluso los nazis adoptaron como varias, tanto el estilo como varias obras de Durero, ¿no? Y también, o sea, eso como el chisme acá intrigante, pero lo que también me voló la cabeza es que le hicieron, o sea, después de su muerte le hicieron todo un festival y hasta le hicieron una escultura con una inscripción que decía, por favor, guíanos a saber reconocer el arte alemán como tú lo haces. Para mí fue como, wow, o sea, imagínate que a mí me dijeran, o sea, después de mi muerte, una escultura y me pusieran, por favor, guíanos a reconocer la literatura mexicana, latinoamericana, así como tú lo hiciste, ¿sabes? No, 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 o sea, para mí sería como, no, ¿por qué lo haces? No soy un dios, ¿sabes? Fíjate cómo lo vemos ahora como un dios. En ese entonces apenas estaba empezando la idea. O sea, ya pasamos de la representación del genio a la representación del dios y le consideramos uno de los valores sociales más fuertes que puede haber, incluso póstumos, ¿sabes? O sea, Pero el incluso val- hace sentido porque como, pues todos estos grabados y así, que elevaban la profesión de artista, pues al final que le hayan hecho una escultura y lo hayan elevado a ese nivel de queremos reconocer a los artistas como tú lo hacías, pues quiere decir que hizo bien su obra, ¿no? O sea, que justo dio el mensaje que quería. No, sin duda, sin duda. Nada más aquí, pues veamos cómo era de eh, seguro en sus capacidades o que aquí se hizo un autorretrato como si fuese Jesús, Sí. No, es que ¿sabes? cuando leí todo lo que hizo para poder vivir de su arte, o sea, yo dije, este vato. O sea, nada de que Andy Warhol creó sus latitas Campbell y toda esta publicidad. No, 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 no. O sea, Durero llegó antes y hizo mil cosas más. Sí, completamente. Bueno, vamos a Este, pasar a Miguel Ángel. sí, nada más. Sí, 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 adelante. Mi primera nota es que era muy temperamental. Mi primera nota fue que era muy egocentrista. También. Creía que todos lo querían sabotear, creía que, o sea, era tan, tan, tan egocéntrico que se muere alguien y lo único que dice es, me copió todo. Sí, incluso cuando esa persona ni siquiera escondía que quería aprender de él. O sea, literal quería su ayuda y Miguel Ángel no quiso y ya se muere y todo lo que hizo lo hizo gracias a mí. Hay, fíjense que hay unas teorías, yo no estoy tan seguro de ellas, pero se menciona, en ese entonces eran los bocetos que hacían todas estas personas, pues eran objetos de estudio. O sea, tú tenías un boceto de estos y lo querías replicar para aprender, así se estudia el dibujo. Eh, Se dice que tanto Da Vinci como Miguel Ángel, como todos estos, pues tuvieron muchísima influencia, no solamente árabe, sino también china, solamente que nunca lo reportaron, o sea, que nunca dijeron, o sea, incluso hasta el punto de decir que los dibujos de Da Vinci eran calcas de los libros chinos. Entonces, mm, hay mucha controversia con esto, no os lo dejo ahí por si lo quieren investigar, por si quieren tener un poco, pero sí hay mucha controversia sobre esto. Eh, Miguel Ángel era el mejor. O sea, Desafortunadamente. Miguel Ángel estaba en otro asunto. Miguel Ángel tuvo Oigan, la dicha Miguel Ángel diagonal era gay. infortunia de vivir hasta los 80 y tantos años. O sea, en ese asunto Y tuvo todo porque mucha se honra, bañó, creo. porque se bañó, se murió, Se ¿no? murió, sí. Porque Pero decía quiero que tener una duda. bañarse era malo Oigan, para su Miguel salud. Ángel era gay. Sí, ajá, preguntaba si era gay. Pues no lo confirma. En este libro
Londey no lo confirma, pero tampoco lo rechaza esa teoría. Incluso entendí que hay rumores de que tuvo como que consumó su relación con Da Vinci, pero pues no se sabe. O sea, ahora sí que es lo que queda en el libro, ¿no? En los chismes. ¿Saben? Pensaba que qué difícil para él si era gay estar conviviendo con gente de la iglesia. Sí, pero sí, igual y esa problemática interna de no poder decir que era homosexual hacía que también fuera muy temperamental y como que tratara de como de aparentar o quién sabe, ¿no? Pero pues es como mera especulación de de lo poco que se conoce. Y Lo que sí lo que sí se sabe es que no se le reconocen parejas, no se le reconocen ajá. hijos, no se le reconoce nada. De hecho, se cree que, se dice que él tenía toda una intención de abstención a las relaciones sexuales. Y eso se puede ver también en su obra. De hecho, eh, si en algo fallaba eran hacer desnudos de mujeres, porque esto era muy problemático en su momento. O sea, el mismo Da Vinci, el mismo Miguel Ángel, se conoce que pues sacaban a los muertos y dibujaban la anatomía, todo este asunto que ya era ilegal, ¿no? Y les daban algún permiso o obtenían o así o a escondidas clandestinamente lo hacían, ¿no? O sea, Eh, preferían sacar un cuerpo y retratarlo que decirle a una mujer que posara desnuda. sí, es que eso era, sí, o sea, claro. ¿Dónde está el pudor, Este, Mariana? Sí, no. No, hombre, a ver, métete con la familia, métete, ¿sabes? Este, pero si algo hacía Miguel Ángel es la escultura, la Hasta él lo decía. perfecta escultura. Solamente vean esto. ¿Qué ven aquí? No. Cuando la vi a detalle, uf, me voló la cabeza. O sea, el nivel de precisión para decirte la textura de la tela, para ver las venas, para ver los ojos. O sea, no, A es ver, impresionante. aunado a la pregunta anterior ¿esto es realismo? Sí, no, Mm, ¿por qué? Mm, sí, y no. O sea, porque si ves la complexión de Jesucristo, es demasiado pequeña, ¿sabes? Y ella se ve muy grande, como re, ¿cómo reforzando el hecho de que lo cobija, de que lo soporta, ¿no? Y es como la Exacto. madre en su duelo soporta y acobija lo que queda de su hijo. Bien, esa es una. Díganme otra, del por qué no es realismo. pues porque estás hablando de una escena que no sabemos si sucedió o no y que viene mucho como de la religión. Eh, Eso no, dejémoslo, supongamos que no tanto por eso, no tanto la realidad, sino eh, hay algo más. Si se dan cuenta, las telas tienen pliegues de más, hay músculos de más, hay venas que, que están muchísimo más resaltadas de lo que sería una persona normal A o ver, un hazle zoom. trabajo. Espérame que mi pantalla se bloqueó. Ahí voy, ya voy. Ah, Este, también me acuerdo que la pude ver en vivo y recuerdo que era, o sea, que me sorprendió que era más chiquita de que lo que aparenta en fotos. O sea, yo veo esto y se me hace así como intimidante, ¿no? Y, y recuerdo que cuando la vi, no es que estuviera así, no me pasó como con la Mona Lisa, que fue una decepción total, pero sí fue que estaba un poco más pequeña de lo que creí que era. Sí, o sea, vean las telas. Sí, se ve real, pero son muchísimos más pliegues de lo que tendría una tela normal. Y resaltaba este juego con los pliegues de esta forma. ¿Pero crees que ese haya sido como un desconocimiento o que haya sido como un recurso consciente para que la escultura resaltara más?
No, yo creo que es un recurso plenamente contextualizado a la época, en el sentido de que esto es lo que llamaba la atención, llamaba la atención. ¿Por qué lo hacía? Porque de entrada la escena pues ya es bastante dramática, ¿no? Ya es Ujú, bastante atractiva. Pero le agregaba una idea de, pues sí, como cuando eh, le agregaba esta idea como de hiperrealismo, o sea, como que es más real que la realidad. mm, Entonces, eh, también era una forma de presumir sus capacidades y sus habilidades. ujú. O sea, ve el nivel de pliegue y de juegos que yo puedo hacer con el mármol, ¿sí? Y lo voy a esculpir, o sea, lo voy trabajando, ¿no? También mis respetos para el fondo, porque hace que la escultura se vea mucho más impactante. O sea, creo que el fondo le queda muy bien. Ahora, esta, por ejemplo, es una imagen de una de las tumbas de los Medici, si no me equivoco. Qué ven raro? No Ay, pues están los cuerpos. terminados. No están terminados, esa es una, Mariana. Los cuerpos están bien deformes. ¿Puedes ser más específica con tu estigma hacia la deformidad? Este, para empezar, me causa mucho conflicto los pechos de aquella mujer que están Sí, no. como viscos y no sé, muy feo. Son como burbujas así súper. Gravitacionalmente no hace sentido. Ajá, exacto, no. O sea, definitivamente no conocía lo que era una mujer. Este, y el otro, el de la derecha, pues como que está medio derretido, ¿no? O sea, como que no terminó de picarle o tallarle o lo que sea que haga un gran escultor. Están incompletas, exactamente, y exacto. O sea, es un hombre con senos extraños. Está muy raro, eso sí está muy, muy raro. Esta es otra de las mismas tumbas que hizo. Es ahí donde Londay menciona esta anécdota de que le dicen que no se parece a lo que trata de retratar y le dice, nadie se va a acordar de eso en 100 años. Exacto. Porque le decían, es que quiero que le pongas la cara de mi enemigo. Imagínate, no existe la fotografía, ¿no? No, pues sí es ¿Tú cierto. has escuchado de un tal rey Federico III, yo qué sé? Y te dice tu jefe, quiero que lo hagas, una escultura, lo hagas horrible y le pongas su cara. O sea, tú estás en problemas como escultor, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber cómo es su cara? O sea, entonces, pues era algo muy problemático en ese asunto. Incluso en la Capilla Sixtina, pues se sabe que muchos rostros los dibujó eh, haciéndolos un poco más feos, más nefastos, porque sabía que la gente desde abajo no lo iba a ver. Entonces, ¿Y qué razón tenía? Ni siquiera te dejan ver bien. no te dejan ver bien. Pues es que nada más estás así lleno de gente así de que quiere andar ahí nada más mamando y volteas y no se ve nada y además ni siquiera te dejan tomar foto. Pero Y hacía aparte cosas. ni siquiera te dejan apreciarlo, o sea, es como pasa rápido. Ajá, o sea, 5 minutos y ya. O sea, 5 minutos para eso, para la Capilla Sixtina y todo, o sea, no mames. No, hombre, no, hombre, no. Es más que nada a ver la arquitectura, ¿no? O sea, si tú quieres ver las Sí, imágenes a detalle, pues te compras el libro o te metes al Google, Art Google, y los ves a detalle, ¿no? sí. Pero, pues veamos las composiciones que hacía. O sea, aquí claramente el trabajo era para la iglesia. Está En la riquísimo. iglesia, el Vaticano sigue sacando dinero de eso. Exacto. Entonces, y mucho, para que nos demos la idea del nivel de genio que era, ¿no? Contame. Ese está chido. La verdad es que es impresionante. Sí. Es enorme esa escultura. Ese sí es tan imponente como parece. Las dos lo Y vieron, por ¿verdad? donde lo veas, ajá, Sí. tiene muchos detalles.
Casi Sí, que ahí es alguien de blanco, o sea, que le polvaron de blanco y lo pusieron ahí. sí. Recuerdo que lo que me impresionó mucho fue la mano. O sea, ver las manos y las venas y así. Dije, ¿qué pido? ¿Cómo logró hacer eso? Eso dijiste. ¿Y qué tiene de extraño? ¿Es realismo? Voy a decir que no, porque la vez pasada no era. Aprendiste a responder los exámenes de las guías de la SEP. Este, ¿Por qué? La SEP te preguntaba, sí, no, ¿por qué? no La sé. rodilla la veo un poco metida rara. La rodilla metida rara. No, hay algo más evidente. De hecho, hay tres cosas muy evidentes. Y no hablo de dos testículos y un pene. Ya me iba a lanzar por El eso. vello, ¿Cómo? el vello. No. Fíjense en las manos. Eso te iba Fíjense a Son en decir, enormes, ¿no? eso iba a decir, ajá, que las manos están muy grandes ¿qué más? Está y desproporcionado. El cuello. Pero son distintas, ¿no? El cuello, ¿qué más? la La oreja. cabeza. Lo que es las manos, el cuello y la cabeza son muchísimo más grandes que las proporciones que se harían. Y esto lo hizo debido a la perspectiva con la que ves desde abajo. Mm. Mm, Ahora, ¿a quién representa esta figura? al David que se enfrentó a Goliat. Mira qué interesante cómo vamos a hablar de David y de Goliat muchísimo con Ya Caravaggio, ¿no? sé. Y sí, así pues son muy diferentes las manos, el cuello y la cabeza Pero en dudo mucho relación que al cuerpo. David se enfrentara a Goliat desnudo. O sea, corre mucho riesgo ahí de... No, ya no sabes cómo iba Goliat. Algo también interesante de la de David es que, bueno, en el libro cuentan que era una sola piedra que era muy difícil de Ah, tallar y que varios habían pues ya desertado y que él sabía que solo tenía una oportunidad, o sea, ya de por sí esculpir está cañón, pero lo tenía que hacer a la perfección la ujú. primera vez. Pero Esa. es esas ganas de demostrar que puedes, ¿no? Con tus compañeros, con tus semejantes, y de hacerles demostrar que tú eres el número uno, que tú eres el mejor, ¿no? Y esas ganas de demostrarlo. Ahora ya entiendo más ese capítulo de Bob Esponja. Sí, donde se pone donde agarra los globos, ¿no? Y se va al festival. ¿Qué? No, en donde va a aprender con este Calamardo y Calamardo no logra hacerlo del mármol y Bob Esponja no le hace así ¡pum! Y logra hacer el David literalmente. Cuando le pide que haga un círculo a Bob Esponja, ¿no? Y Bob Ajá, Esponja hace un rostro todo proporcionado, y queda el círculo perfecto. exacto. Cuéntenme, ¿qué pasa aquí? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué es esto? Bueno, algo que es una interpretación que dan mucho es el tema de que los dedos nunca se juntan y es como estás Ajá, cerca de Dios, pero nunca lo vas a poder tocar, por así decirlo. exacto. Otra interpretación que yo he leído es que, o sea, que Dios está haciendo así lo más posible que puede, estirándose, bien cabrón, y que el humano está así todo echado y nada más deja su mano así, que no se está esforzando. Uf, Yo leí que como que con el dedo le da la chispa de la vida, ¿no? Ajá. esa es otra, exacto. Y algo importante aquí era que, pues, Miguel Ángel estaba bien emputado porque lo pusieron a pintar esto. Sí, pues sí, imagínate, o sea, tu jefe te dice, o sea, tú quieres, no sé, estar, trabajando, no sé, haciendo de ingeniería
en un auto específico y tu jefe pues te pide que estés con los bochos, ¿no? Porque le encantan los bochos. Entonces, estás todo el rato con los bochos, pero tu jefe tiene Ferraris, Bugattis, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, Aparte le pidió un megaproyecto de pintura a alguien que se definía como escultor. Qué mala onda. Y ahí su sí, pero paranoia bueno, subió 1000 veces. regresamos a la melancolía y el genio. O sea, ve cómo se va a asociar y lo vamos a estar viendo con Goya, lo vamos a ver con incluso con Van Gogh, como les mencionaba, lo vamos a ver con los vanguardistas. ¿Qué me dicen de la figura en la que está Dios? Ah, el cerebro. El cerebro, exacto. ¿Y qué me hablan de la representación de Dios? ¿Cuándo habían visto una representación de Dios que no fuese en Los Simpson? No, sí, no. ¿Cómo? Y en esos tiempos, Sí, o sea o sea, siempre se representa a Jesús y a los santos y todo como humanos, pero al Dios nunca se le había dado forma humana. no, Ah, exactamente. no lo Y había pensado. como de esta representación es que hoy pensamos en el Dios blanco, barbudo, mamado. Maldito Miguel Igual como Ángel, todo el semejanza daño que del nos hizo. humano, ¿no? Perdóname. Perdóname. Es como un humano más, ¿no? Ya no es como algo, como un ángel o algo así, ¿no? Exacto. O una paloma, un querubín, un soplo de rosas, ¿cómo es? Cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Ahí se parece a William Defoe. Mira, aquí hay otra de las, sí, pero eso era William Dafoe. Mira, otra de las que hace como de mujer, pero pues Sí, cuerpo de muy hombre, mal pero logrado. algo más de Miguel Ángel. ¿Cómo Miguel. pintaba? Ah, con el andamio colgado del techo. Y con ayudantes. Pero se creía que pintaba acostado, viéndose al techo. Hoy, hoy se dice que él realmente es parado, así de cuenta que esta es la hoja, Ujú. y yo pintando así. Qué incómodo. No manches, sí fue Sí, como tortura. sí, está cabrón, está cabrón. O sea, piensen en la gente que hace murales, ¿no? O sea, piensen en José Clemente Orozco subiéndose hasta arriba igual para pintar, no, no está cabrón. Y Aparte, alguien cuatro que no años. quería pintar. Sí, 4 años, No ¿no? estaría súper frustrada. Sí, no, 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 Es no. que, es que no tienen la paciencia del artista y la genialidad de eso, ¿no? Ahora, ¿quieren que veamos a Rafael Sanzio o nos lo pasamos? Pues si quieres nos lo pasamos y Y, si nos da tiempo lo... Ah, ¿sí? ¿Y será que a los artistas en aquella época eran súper bien remunerados o nada más les daban como para medio vivir? No, pues, a ver, es que estamos hablando aquí de Miguel Ángel, ¿no? Alguien que ya estaba súper reconocido, era top, 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 y ya era, o sea, ya tenía de qué vivir, o sea, ya lo conocían, lo contrataban, ya tenía trabajo seguro. Pero imagínate de todas esas personas que intentaron dibujar como Durero y no lograron ser reconocidos o pues sí, muchos artistas que ni siquiera, de los cuales ni siquiera sabemos, pues no eran remunerados en absoluto. O sea, en ese entonces eran bien remunerados, entre comillas, los que tenían mecenas. Y a veces depende a qué te refieras con remuneración, porque incluso no era como que les dieran dinero o así, más bien como que les daban techo o pues no sé, la comida o así, o como con Caravaggio, y luego lo vamos a ver, que lo defendían de todas las fechorías que llegaba a hacer, ¿no? O sea, como que era muy como de favores, diría yo. ¿Qué pasaba? Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Mariana, en el sentido de que había gente que trabajaba talleres, o sea, la gente se acercaba, oye, quiero que me pintes esto, así empezó trabajando Caravaggio, así empezó trabajando Da Vinci, en talleres de diferentes personas, pero cuando resaltaban, cuando eran muy buenos, se, se,
los Medici, en este caso, o los Forza, los tomaban, la nobleza y los nuevos burgueses, los tomaban porque eran representativos de su cultura, de su ideología, de su política. Es como, es como cuando, es como un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos. Invitas al mundo a hacer los Juegos Olímpicos y les haces una presentación, una inauguración, y los deleitas con esta inauguración que se la encargan a los artistas, de los profesionales en hacer todo eso. Bueno, los pintores tenían estas fuerzas de poder llevar ideas, de poder llevar ideas que tenían un trastorno, que tenían un trasfondo social, político, económico también, de influencia, de poder, y también representaban muchísimas cosas. Entonces eran unos protegidos a los de este nivel. Como dice Mariana, había unos que no, pero había muchos artesanos. Pensemos en todos los artesanos que habían en ese entonces, ¿no? Todos los que hacían vajillas, los que hacían muchísimas, muchísimas cosas que es arte que tenemos incluso nosotros en todas partes, ¿no? Y que luego no pensamos que es diseño, que es arte, ¿no? Estos eran unos protegidos y sí, les daban todo. Pero si el jefe te decía, quiero que me hagas una pintura de esto y no tus esculturas, pues tenías que hacer lo que el jefe te decía. Incluso hasta podríamos llegar al nivel de discutirlo de que eran como prostitutos del arte. Como, o sea, estaban contratados o esclavizados para hacer arte, ¿no? Como esta idea de, Pues tenían que vender su genialidad, para poder seguir viviendo. O sea, y muchas veces hacían obras que no querían. O sea, como Miguel Ángel, él no quería hacer una Capilla Sixtina, una pintura de 4 años, y aún así lo tuvo que hacer porque pues era su forma de sobrevivir, o sea, su medio de subsistencia. ven a Caravaggio, Ujú. Ahora sí cuéntenme. que con Caravaggio cerramos esta triada temperamental. Bueno, no, Durero no fue tanto. Este, Caravaggio, pues a mí me encantó la valentía, el coraje, los cojones con los que pintaba, eh, o sea, vaya, esta pintura en donde hay un pecador que Jesús elige como discípulo, o esta que nos estás poniendo aquí, que es la decapitación, o sea, que se haya aventado a hacer algo así, creo que fue como, wow, o sea, mis respetos. Dice que pintó como cerca de 12 decapitaciones. Ujú. ¿Quién era Caravaggio? Cuéntenme. Pues pobre, o sea, tenía 6 años, se murieron su papá, su abuelo, su tío, Sí, de ahí se envoló por la vida un poco, entonces, trabajó como sirviente. mm, ¿Qué más? ¿Qué más? era Algo. buleado, creo, ¿no? Era bulleado y Y también él pareciera que, bulleaba, ¿no? Sí. Perdón, Ana. pero que su esposa pareciera que le fue infiel, o qué pasó, o se casó y luego, ay, no me acuerdo, pero algo trágico le pasó en el matrimonio. ¿A No, creo que te Caravaggio? estás confundiendo. Creo que te estás Con confundiendo. Sancio. Ajá, creo que te estás confundiendo con Ah, Sancio. Hay algo más. ¿Qué pasaba en su vida? Eh, Agarraba la espada y fium, fium, nos peleamos, duelos a muerte. Era un peleador. O sea, este cuate era de, si nos vamos a matar, cuchillo en mano y a ver a quién le va mejor. Tal vez soñaba con ser mosquetero. O sea, no tenía de otra. Este cuate se las vivió así. Entonces, ¿qué nos muestra en sus pinturas? Todo lo que le ha Mm, traído esa La vida. agresión, La agresión, la violencia. ¿Qué se dice de esta pintura? Que es él de joven agarrando su cabeza de él de viejo. Interpretación. Pues que su juventud lo mató. pues como que cierto odio a sí mismo, ¿no? Ajá. Como a sí mismo del pasado, supongo. Y sin embargo, nosotros llegamos a matar muchas cosas de nuestro pasado para ganar una nueva identidad, ¿no?
Pero es que aquí no está matando al pasado, sino al futuro, ¿no? No, el pasado nos mató el Mm, futuro, O sea, de donde él viene, lo condenó. como a ¿O ajá. todos, quién era? como a todos con nuestros complejos, nuestras inseguridades. Ujú. Sí, aquí este cuadro deja al de las dos Fridas muy corto. Ahora díganme, vimos a Durero, vimos a Miguel Ángel, vimos a Van Eyck, vimos a Da Vinci. ¿Vieron esta violencia? ¿Vieron esta sangre? ¿Vieron este gore? No, ¿Vieron No, estos oscuros? no sé si nos van a censurar en YouTube, ¿eh? Los oscuros. A mí Caravaggio, los oscuros. Sí, Luego llega Rembrandt, le toca, sí, el juego pero de él luces. empieza eso, el juego de luces. Pero aparte, Eso. un juego de luces y los temas, o sea, con los temas religiosos, con decir, mira cómo la religión no es belleza, no son nubecitas, no es Diosito tocándote el dedo, o sea, es decapitación, es te tiro al suelo y te mato, ¿sabes? O sea, no y no. ¿Se dan cuenta cómo estamos pasando de lo que era la pintura escolástica, o sea, de católica, cristiana, perfectamente en armonía, dando como un aire de divinidad, a pintura sobre la nobleza, bien vestidos en su cuarto, o los musculosos de Miguel Ángel, los perfectos armónicos de Da Vinci, a retratar ahora a los usureros, a Ujú. los Al tramposo. ludópatas, al tramposo, y díganme, continúen e interpreten. El humano en su escoria, así, los 7 pecados capitales El hechos humano de pintura. Dios, Sí, ¿qué ven en la imagen? Cuéntenme la pintura. ¿Qué ah, está la pintura, sucediendo? pues están tracaleando al jovencito. Ay, pensé que era mujer. No, sí Ah, era el jovencito. O sea, el jovencito afeminado, lo están tracadeando al afeminado. sí. Sí. ¿Qué tal los cuchillos? ¿Cómo ven las cuchillos presentes? Ujú. Pues creo que nada más hay uno, ¿no? Sí. Ahora, usemos a Freud. La decapitación, los Ujú. cuchillos, Que la bueno, deca- no solo Freud, también podemos hablar que, pues, su contexto, ¿no? O sea, él vivía, o sea, lo que él vivía lo pasaba a su pintura, o sea, él llegó a ver asesinatos, llegó a ver decapitaciones, llegó a, pues, sufrir la muerte de sus parientes, entonces, como en toda una mezcla freudiana contextual, pues, terminaba pintando esto. Exacto. ¿Esto qué significa a nivel de medios de producción o medios de comunicación que llega a una nueva clase social o a una nueva esfera? Que ahora se pueden comunicar incluso, o sea, ha llegado el arte incluso a las personas que están en las cantinas, en las Ujú. tabernas, más ludópatas, más bohemios, ¿no? Pues podríamos decir de alguna forma. A eso me refería con que es el humano de Dios, o sea, haciendo como esta ironía a que se pinta a Dios, se pinta a Jesús, se pintan estos querubines, todo bonito, pero ¿y cuándo se va a pintar a este humano que lo está viendo, ¿no? Que está apreciando a Dios, que lo está adorando? Pues lo pintamos aquí. O sea, ¿por qué las divinidades viven en las nubes, todo chido? Y el humano, el mortal, vive así, como en la escoria, o sea. Ya ven cómo resuena la idea de la melancolía del genio bajo la fatalidad de la vida y ahora la mundanidad de ella, con su visceralidad. Ujú. Ah, esa Vean está estos, buenísima. cuéntanos de ella. Ay, no, pues. Me gusta mucho que, bueno, mi interpretación, porque no sé cómo lo vieron ustedes, pero de que hay como que Jesús está como de, pues ya, llévenme, ¿no? Ya.
a ver qué pedo. Y luego el otro Calvillo, pues dice como, no, 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 no se lo lleven. Y el otro está como al borde del desmayo, así como, por favor, que no se lleven a Jesús. Bien. Ahora, háblame de los del claroscuro. Am, pues creo que es evidente que hay mucha más luz del lado de Jesús que de los caballeros, ¿no? De quien se los quiere llevar. Entonces, pues mi mirada se dirige primero al rostro triste de... Bueno, no, de hecho creo que... No, sí, mi mirada se dirige al rostro triste de Jesús, luego un poco más como al que está alterado atrás de él. Y después, o sea, y como que hace que me pregunte por qué está triste, por qué el otro está alterado, y luego volteo a lo oscuro, que es este caballero que se lo está llevando. Entonces creo que ahí lo logra muy bien como en atraer tu atención a lo dramático, a como lo doloroso y después como al que lo provoca. Y también hay Pero mucha luz en las manos, ¿no? Sí, También. la sí, luz. creo Es que cierto. fue Caravaggio es el primero que hace ese tipo de arte así de claroscuro, ¿no? Sí, se considera al menos, si no fue el primero, al menos el más reconocido o el más Ajá. influyente. Después lo vamos a ver con Rembrandt, que va a ser el siguiente, que Él tomó lo todo esto perfeccionó. y lo perfeccionó. A mí en particular me encanta Rembrandt, ya lo hablaremos después, pero exacto. Vean cómo empezamos a usar la luz para distribuir la atención y que vayamos dirigiéndonos hacia esa atención. La luz para darnos esa profundidad, para darnos esa complejidad dentro de la escena. Y, Y son, sí, y el uso de colores en general, porque, o sea, también, claro, primero el uso de luz y sombras y así, pero también si no tuviéramos esa tela que está como arriba, creo que no daría el mismo impacto de, como que esa tela también te dirige a lo que tienes que ver primero, ¿no? Y hace que veas todo en su alrededor poco a poco. sin duda. Esta es la famosa pintura, quizás esta es la más famosa pintura de Caravaggio, en donde se da la decapitación de Juan Bautista. Y ahí están los chismosillos. Ahí están los chismosillos y están haciendo la decapitación. Y esta es la única pintura en la que Caravaggio firmó. ¿Dónde está su firma? La sangre. ¿Dónde hay que ponerla? Acá. Casi no se ve bien, pero se muestra aquí ¿Y hay como como, un perro ahí? ¿O solo estoy no viendo? sé, pero sí hay como algo peludo. No, debe ser como las telas del... Sí, tal vez. Entonces, juega con esta profundidad mediante las sombras. De nuevo, fíjate, los chismosillos en las sombras, pero tienen su brillo, ¿no? La Ajá. escena en la calle, esto que vivía Caravaggio. Y de Sí, nuevo la aparte no es una decapitación. decapitación como de película en donde hay un chingo de gente viendo y así, o sea, son como personas normales y comunes y corrientes y dice, a ver, cabrón, y pumba. La idea de la decapitación, como la castración, el uso del cuchillo, como los falos, ¿no? Que penetran, que rompen, etcétera, etcétera, todas estas ideas. Bueno, y también algo más que decir como de su persona es, pues que sí se metió en graves problemas, como llegar a matar a alguien y pues su mismo temperamento lo llevó a morir infelizmente, ¿no? De la peor forma que se Eso, sabe. y eso que ya le había, en Roma, ya le había Sí, levantado ya lo había perdonado. ya había perdonado. ¿Qué pasa aquí en esta imagen? Esta es la famosa imagen, la famosa pintura de Jesús y Lázaro. Lázaro lleva 3 días muerto, Jesús, milagro, y lo revive. Se dice que Caravaggio puso a 4 personas a cargar un muerto para poder tomar el boceto. Bueno, las 4 personas pues al final no pudieron, no se aguantaron por el olor y en ese momento Caravaggio sacó el cuchillo y los amenazó. Y les dijo, agárrenlo porque no hay de... Entonces, ya O nos sea, imaginamos, alguien pudo haber pintado esa escena en donde Caravaggio sacaba el cuchillo y amenazaba. O sea,
Hubiera sido como un Velázquez, como el de las Meninas, Exacto. pero de Caravaggio. ¿Qué está Ah, pasando ese es el aquí? que decía de que agarraban al pecador como el discípulo de Jesús. Y el vato así como de yo. ¿Dónde está Jesús? Ahí todo arrinconado en la oscuridad. ¿Cuál es? ¿Es este? No, el que está parado hasta la derecha en gris, supongo. ¿Este de acá? No, el que trae como una capita gris, ¿no? Como una toga. No sé cómo se llama. ¿Este? Ajá, sí, ¿no? ¿No es ese? Según yo es No este. creo. Sí, porque igual, bueno, no sé si se haya inspirado ¿Ese es en Jesús? Michelangelo, pero justo hace el mismo gesto de la mano como Dios, el Mm, que pintó Michelangelo. buen Aquí punto. él está señalando a él, que no recuerdo cuál es su nombre, que es justamente eso. Le está diciendo, tú eres el que me va a ayudar, tú eres el que va a tener que estar San conmigo, y Matthew. está agarrando al más pecador de todos. No manches, no. Ahora, Yo no había dicho que ese es Jesús. Se ve demasiado no actual. ahora contextualicemos con lo que estábamos hablando, de cómo pasa de esta proceso, de estas pinturas que realzan la divinidad, ponen a Jesús en un pedestal lleno de flores con los querubines, a está en la taberna con los ludópatas, con los apostadores, que después de apostar se van a agarrar en un duelo a navajazos, rompe todo esto, ¿no? Entonces, Caravaggio, pues, gracias a Caravaggio, podemos entender que así también se vivía. Y que no solamente así también se vivía, sino que la gente que vivía ahí era tan capaz como Caravaggio de poder hacer ese arte. Y también como de cómo pensaban en Dios, en Jesús, esas personas. O sea, como de su idea de tal vez algún día la luz me ilumine a mí y llegue Jesús a esta taberna, ¿no? O sea, no sé. Claro, sí, por supuesto. ¿Algo más? Yo ya me quedé sin imágenes. Este, pues podemos decir rápido de Rafael Sanzio que su mismo padre que era artista lo instruyó un poco. Este, admiraba mucho a Miguel Ángel e incluso se metía a la Capilla Sixtina en las noches para poder aprender de él, aunque Miguel Ángel era súper mala onda y lo criticaba y lo odiaba. Hizo esa imagen de la escuela de Atenas y ahí demostró también como su amor por Miguel Ángel porque lo hizo como un retrato en el filósofo Heráclito, la verdad no sé cuál es, pero este, ¿qué más? Ah, que a los 37 años muere y según esto que fue, que fue por una noche de exceso con una de sus amantes. Mm, Sí, bueno, como dices, él hizo esta famosa imagen, ¿no? ujú. De la Este, cual ponen a un Sócrates como si fuese un dios. ah, de hecho sí se parece al de Miguel Ángel. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que más se reconoce de Sancio hoy en día son los querubines en las cartas de amor. ¿Qué tal estos querubines que dibujó, que pintó? Están medio feitos, ¿no? Estos son sus famosos querubines que están como Sí, me aburridos, así. gustan. Me A mí gustaría también me tener gustan. un muñequito así chiquito y ponerlo en mi buró. Qué ¿Sabes que está rara. hablando como separador de libros? Porque están así Ah, recargados en la página, también, sí, sí, sí. pero ya no hace los querubines, los hace aburridos. Ves que antes los hacían así con su arpa y Ujú. bailando y Sí, de hecho, es verdad. un poco de sus bocetos. Los bocetos, fíjense cómo ya está dibujando a la mujer. Ya para Rafael Sanzio ya habían pasado como unos 80, 50 años Pero aún así, de... fíjate que sus músculos como Ah, que no, no, no. parecen Buen tiempo, sí. un poco masculinos. O sea, no digo que no haya mujeres Sí, musculosas, pero ahí como que sigue como que no teniendo tan buenas proporciones. hay que pensar que era la estética del tiempo. Sí, también eso justo como lo que estaba pensando. Un autorretrato, Te fallamos, chavillo, se veía Sancio, te chavillo, fallamos. imberbe.
Por noches de excesos se murió. Mira, ese cuerpo se parece al de la otra mujer, o sea, como que no veo mucha diferencia. Pero sí. Mira wow, este está increíble. Ahí no le dibujó miembro. No, ahí están los, ¿quiénes? Ah, Heráclito era Heráclito, ahí está. Miguel Ángel. Platón, Aristóteles, Sócrates. Ah, no, quien puso es a Platón como Dios, no, no a Sócrates. Los Ah, peripatéticos, Plotinio, Zoroaster, guau. Euclides, con las figuras, Diógenes, claro. Epicuro, Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Averroes, hasta está Averroes. y yo así de, sí, no mames, aberró. Pero fíjense cómo ya se trabaja una historia ya de la filosofía, de la ciencia, de la física, de la naturaleza, del arte, de todo esto, de lo cual el Renacimiento pues va a generar que después se hagan las academias de ciencia en Francia, en Inglaterra, y que hoy en día pues sea mm, obligado que tengas tu ciencia, ¿no? Y tanto así que pues ya está, depende del personaje que quieras poner, lo pones de cierta forma para que se sepa que es Platón o Aristóteles o etcétera. O sea, no vas a poner Así igual a es, Sócrates haciendo, o sea, no lo vas a poner haciendo lo mismo que a Aristóteles o que a Platón o Heráclito o etcétera. así es. ¿Algún otro comentario? No, grandes artistas, malas personas. No, no es cierto. Me gustaron mucho las obras. ¿Y ustedes vieron Yo no algunas de estas en sabía, vivo? Sí. Perdón, Ana. fíjense que yo no sabía que Miguel Ángel era escultor y ahora que vi sus esculturas, pues de verdad digo, qué imaginación, qué cosas tan bellas, ¿no? Sí. Sí, otro nivel, otro nivel. O sea, ahora sí que los que nos gusta el dibujo, tenemos a estos cuates como, pues los padres, porque ellos inventaron la perspectiva, ellos inventaron las líneas de fuga, eh, bueno, inventaron diagonal, copiaron, porque también estaban los El juego movimientos en de Asia. sombras. Los juegos de sombra, los claroscuros, las técnicas, los esfumatos. Luego vamos a ver con Rembrandt cómo lo lleva a otro nivel. Con Rembrandt, Ah, aquí podemos también mencionar que a partir de Miguel Ángel, ya muchos artistas o intentaban como emularlo o alejarse de él, ¿no? O sea, como, pero lo usaban como medida. Y menciona Londay que no hubo un Ultimate Artist, no entiendo muy bien a quién se refiere, pero hasta el modernismo, o sea, una corriente que luego veremos que es así como súper diferente a lo que estamos viendo ahorita. Entonces es curioso que lo mencione, sí. Bueno, pues si no tenemos algún otro comentario, ¿no? Gracias por conectarse, tengan excelente noche y sigan disfrutando del arte. Igualmente, adiós. y Gracias. vayan a museos, los que están en Ciudad de México, es la ciudad con más museos en el mundo. ¿A Vayan a cuál, verlos, a este, cuál museo? al que quieran, ahí es la que más hay, de todo el mundo, es la ciudad que más museos tiene en el mundo. Pues sí, Así es. aprovechen. Bueno, Sí. descansen, excelente noche. Igual, que Así Hasta estén bien, luego, buenas bye. noches. luego. Ahí.